¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por estarnos siguiendo nuevamente en la transmisión. Es un placer estar nuevamente con ustedes, amigo Paco. Johnny, buenas noches. Pues hoy tenemos un invitado de lujo, la verdad. Gracias, Iván, por aceptar la invitación y esperamos que la pases bonito y que compartas tu experiencia como valiente ahora aquí en la Legión. Y pues un saludo a cada uno de los que nos ven por redes sociales, a Ciudad del Carmen, a la Unión Americana y principalmente a nuestros pastores de cobertura, la Ciudad de México, y un abrazo fraternal de nuestros pastores Arturo y Conchita. Esperamos que esta palabra sea de bendición para cada varón, cada persona que nos siga en las redes, y comparte el link para que esta palabra sea exageradamente de bendición. Ángel. Hola, buenas noches. Qué bueno que se dieron tiempo para estar con nosotros. Esperamos seguir aprendiendo. Agradecemos a Pastelería Malat por estos exquisitos. Bueno, ya. Se me hizo la boca. Amigo Lalo. Pues primero salúdanos, Ivancito. Pues buenas tardes, y para mí, valientes y esforzados, es un privilegio de estar aquí, y esperamos que esta palabra, este capítulo, esta porción de la escritura que vamos a meditar en esta tarde, sea de bendición para nosotros, sea bendición para ustedes, y es un privilegio estar aquí. Así es. Bueno, gracias a Dios porque podemos estar una vez más, y ya saben, aquí este espacio, este lugar es para aprender más de la palabra, para conocer más al Señor. Pues vamos a iniciar, creo yo que es un tiempo muy especial. Hoy vamos a iniciar una serie nueva, y vamos a iniciar a estudiar un profeta de los menores del Antiguo Testamento. Vamos a iniciar a estudiar la vida de Jonás, y podríamos decir que esta serie pues no la hemos titulado, ¿no? Porque es difícil muchas veces darle un cierto título. Pues vamos a llamarle el libro de Jonás solamente porque cuando estudiamos los libros de la Biblia así, capítulo por capítulo, versículo por versículo, la palabra nos lleva a lugares donde a veces no planeamos ir. La palabra nos lleva a temas que a veces no pensamos tocar. Precisamente es lo que pasó, y luego traíamos otra idea de lo que queríamos hablar acerca de Jonás. Así es. Pero nos dimos cuenta de que hay muchos Jonases, ¿no? Por lo menos aquí hay 5 Jonases. Por lo menos aquí hay 5 Jonases, y es cierto. Vamos a leer la palabra del Señor. Jonás capítulo 1, versículo 1 al 5. Dice la palabra del Señor: Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave, para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave, y se había echado a dormir. Fíjate qué cosas tan hermosas tiene la palabra del Señor. Recordemos que el apóstol Pablo dice que las cosas que antes se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron. Y es precisamente que podemos leer el libro de Jonás. Cuando leemos la palabra del Señor, tenemos que leerla desde la óptica de la cruz. Así es. Tenemos que verlo desde el ángulo de la cruz, es decir, no verla con una mentalidad humana, no verla con una mentalidad, vamos a decirlo así, de un análisis, vamos a decirlo así, racional, sino verlo desde el punto de vista de la fe. ¿Qué nos enseña Jonás? Primero necesitaríamos saber quién era Jonás. ¿Quién era Jonás? Porque de repente dice: vino palabra de Jehová, y decimos un libro de profecía, pues esperamos que de repente Jonás se aviente un montón de profecías, ¿no? Y empiece a hablar, y dice el Señor, y que vendrá esto, y que sucederá esto. Y cuando empezamos a leer, nos comienzan a contar el relato de la historia de este hombre, la vida de este hombre. No su profecía, sino su vida. De un profeta. De un profeta, ¿no?
A ver, Ivancito, tú que te veo con ganas de platicarnos, a ver, platícanos, ¿qué cosa es un profeta? Pues un profeta en el Antiguo Testamento era una persona escogida por Dios, que principalmente tenía comunión con Él. Dios hablaba a través de él al pueblo para darles dirección, para darles bendición, incluso para llamarles la atención en cuestiones de corregir la actitud que ellos tenían. Y podemos ver a un profeta que en este tiempo es mencionado en el Antiguo Testamento. Jonás es mencionado en el libro de Segundo de Reyes, en el capítulo 14, versículo 25, y ahí podemos ver que Jonás ya era un hombre que estaba en comunión con Dios y que le hablaba al pueblo. Por eso tenemos la referencia en esta porción de la Escritura, para que nos demos cuenta que Jonás ya era se puede decir que era un profeta activo de Dios, era un profeta que estaba constantemente hablando al pueblo de Israel, y no es nada nuevo para nosotros el leer este libro. Y la porción de referencia dice así, en Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 25, está hablando del reino de Jeroboam II, y dice: y restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Araba, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual había hablado por su siervo Jonás. Entonces Jonás ya era un hombre, un profeta de Dios que le daba dirección al pueblo. Y este Jonás como profeta estaba en los tiempos de Jeroboam, estaba en los tiempos de Israel, y entonces ya era un hombre que, como te digo, ya era un hombre activo, que con la comunión con Dios. Sí, ya estaba pegado a él. Era aquí lo que podemos entender, ¿no, Iván y Paquito y amigos? Es que Jonás era un hombre que era la voz de Dios. Sí. Era un maestro de la palabra. Era un hombre que conocía el rostro de Dios. Cuando decimos conocía el rostro de Dios, nos referimos a que tenía una comunión íntima con Él. Conocía al Señor, conocía el corazón de Dios. Porque si leemos más adelante, cuando Jonás empieza, Jonás revela por qué hizo estos actos que él hizo, por qué huyó de Dios. Él dice: es que yo te conozco, Señor, yo sé que tú los vas a perdonar si se arrepienten, por eso yo no quiero ir, por eso yo no quiero hacer tu voluntad, porque sé cómo eres. O sea, conocía a Dios. Era un hombre que conocía a Dios. Y Jonás, contrario a los profetas que profetizaron, este profeta era un profeta que profetizaba o daba palabra de Dios en el reino del norte. El reino del norte, recordemos que eran 10 tribus, 2 habían quedado en el reino del sur, en Judá, es decir, Judá y Benjamín, y las otras 10 eran el reino del norte. Entonces él profetizaba en el reino del norte, y él profetizó palabra de bendición. Nos leía Ivancito un pasaje muy bonito, ¿no? Donde dice que conforme a la profecía de Jonás, hijo de Amitai. Entonces, era un hombre reconocido. Pero ¿cuál fue el problema que enfrentó? Pues yo creo que es el problema, por eso decíamos que es un tema muy actual. El Señor le da una orden y vemos que se empiezan a desencadenar una serie de sucesos porque Él no quiere obedecer. Y es lo que muchas veces pasa en la vida diaria. Por eso decíamos ahorita, bueno, nos vemos muy reflejados y nos cambió totalmente, nos movió muchas cosas el Señor, porque nos damos cuenta de que tiene años que se escribió la palabra, y nos damos cuenta de que el día de hoy habemos muchas gentes que de repente perdemos el enfoque de lo que Dios quiere para nuestra vida, y vamos a ver las consecuencias que tiene esto, ¿no? Así es. ¿Paquito? Pues como bien dicen, ¿no? El Señor tiene todo bajo control, y muchas veces ahorita, como bien comentaba Lalito, la palabra era otra, a lo mejor la voluntad de uno era esa, pero la voluntad del Señor es esta, ¿no? Es esta que, como dice Ángel, es actualizarnos y ver que esta palabra va a ser para bendición para muchos de nosotros. Principalmente nosotros somos confrontados, y pues a través de nosotros, pues como decíamos en la oración, que se haga rema en nosotros primeramente y luego que salga para la luz. Así es. ¿Cuál era el mensaje que Dios le había dado para el pueblo de Nínive? Era que fuera a predicar de que se repitiera, ¿no? Sí, así es. Fíjese, ese era el mensaje. Que si no se arrepentían, los iba a destruir. Eso no le gustó. Primero, no le gustó el mensaje y no le gustó el destinatario. ¿Cuántas veces a nosotros no nos gusta lo que Dios nos manda hacer? Así es. ¿No? Oye, dice el Señor, ¿sabes qué? Haz esto, hijo.
Perdona al que te ofende, nada más ahí. O le vuelves a hacer así, ¿no? ¿A mí? ¿A mí? Perdona a tu suegra, ¿no? ¿Cuál? Ahí sí como que le haces así. Pero no habla de eso, dile. O dices voy por las tortas, ¿no? Fíjate lo que dice. Vino palabra del Señor a Jonás y le dijo, ve y predica, ve y háblales, ve y diles. Y dice que Jonás se levantó y en lugar de irse para Nínive, se fue para Tarsis. Tarsis era un pueblo que estaba hacia el occidente, hacia Europa, hacia España, ya casi llegando a España. Eran 4,000 kilómetros de donde llegó. Dice que bajó a Jope y tomó un barco, una embarcación, un barco carguero que iba a dejar mercancía a Tarsis. Ahí se metió y se fue, 4,000 kilómetros. Y el viaje a Siria era de 900 kilómetros. Pero vamos a entender un poco el contexto, Lalito. Asiria para esa época asediaba a Israel. Era como una de sus colonias, tenían que pagar tributarios, muchas cosas. Y ese es el motivo por el cual a Jonás no le gusta que el Señor le diga que tiene que ir a predicar las buenas nuevas con ellos, ¿no? Sí. Por eso decimos que es un tema muy actual. Y ahorita ya en plan de broma decíamos, bueno, perdona a tu suegra, perdona. Pero muchas veces allí es donde chocamos. De repente cuando el Señor nos dice, perdona, no robes, sé íntegro, esto, el otro. Y de repente vemos que aunque sea un profeta, que sea un hombre de Dios, era la voz de Dios para su pueblo. Y podemos ver entonces que qué fácil es, como dices tú ahorita, o sea, irse 4,000 kilómetros, avanzar 900 kilómetros y hacer la voluntad de Dios, ¿no? Así es, a veces la voluntad de Dios es más próxima y apartarnos de la voluntad de Dios es más lejana. Es decir, pasa lo que le pasó al pueblo de Israel cuando iba a entrar a la tierra prometida, ¿no? ¿Cuántos días tenían que caminar? 40 días. ¿En cuántos años se convirtieron? 40 años. ¿Por qué? ¿Porque Dios los mandó a caminar ahí? No. A veces los procesos de Dios son cortos, o deben ser cortos, pero por nuestra dureza de corazón, porque eso es lo que tenía Jonás. Así es. Si nosotros vamos a ir revisando, vamos a encontrar que Jonás tenía un problema. Ahorita vamos a hablar del problema de Jonás. Pero decía, nada más él. No, él no quiere. No, es que estamos hablando de él. O sea, todo el tiempo vamos a hablar de Jonás. Como ahorita no están hablando de mí. Vamos a poner una leyenda aquí que diga cualquier parecido con la es mera coincidencia. Los personajes. Fíjate, dice que Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. La palabra ahí presencia más bien debería haberse traducido como el rostro. El rostro. ¿Y qué significa que él huyó del rostro? Significa que él estaba huyendo de la comunión, de la voluntad, del deseo de Dios. ¿Cuántas veces a nosotros no nos gusta lo que Dios nos pide? Sí. Fíjate, acuérdate, Jonás no era un pecador, no era un hombre cualquiera, no era un casual, vamos a decirlo así, ¿no? Jonás era un profeta, Jonás era un hombre que oía la voz de Dios, Jonás era un hombre que traía la palabra de Dios, que tenía comunión con Dios. Y muchas veces nosotros así estamos. Nosotros hacemos muchas veces de que estamos bien con Dios. Digo, hacemos. Porque si te das cuenta, si tú has leído el libro de Jonás, Jonás al final va y predica y Dios obra. Nínive se arrepiente, hasta los cuches ayunaron, ¿no? Sí. Se arrepiente toda la ciudad y se salvan. Pero vemos a Jonás que Jonás sigue siendo el mismo. Muchas veces Dios respalda su palabra, pero el hecho de que Dios respalde su palabra no implica que Jonás estaba siendo aprobado por Dios. Así es. A veces nosotros servimos, a veces nosotros hacemos y creemos que porque salen bien las cosas que hacemos o que decimos o que hablamos o que predicamos, creemos que estamos bien con Dios y no es así. Sí. Es algo que tenemos que entender, es algo que le pasó a Jonás. Sí, Dios va a respaldar siempre su palabra, pero no siempre va a respaldar nuestros actos o la condición aprobar nuestros actos o la condición en la que vamos. Así es, porque su palabra es su palabra y dice que su palabra jamás regresará. Así es que no nos confiemos, porque muchas veces nosotros decimos, no, es que mira,
le hablé y se convirtió. No, qué tremendo soy, ¿no? O le hablé y hasta lloró, ¿no? Eso, no, que yo soy bien tremendo. No eres tú, no soy yo, es la palabra de Dios. Así es. O sea, tenemos que entender eso, de que a veces nosotros cuando huimos, cuando vamos lejos de la voluntad de Dios, Dios está obrando. Si nosotros leemos más abajo, vemos que ahí se convierten los marineros. Seguimos leyendo, dice que cuando venía la tormenta y cuando avientan a Jonás al mar, se calma la tormenta y dice, vino un gran temor e hicieron votos a Jehová y ofrecieron sacrificios, dice. ¿Qué significa eso? Que aún en la desobediencia de Jonás, Dios estaba obrando. Dios va a seguir obrando, porque Dios no deja de ser Dios. El hecho de que tú digas no voy, no quiere decir que Dios se va a quedar atado de manos. Así es, sí. A veces, como nos dice nuestro pastor, ¿no? Todos somos importantes, Nadie es pero nadie es indispensable. Así es. Tenemos que entender esto. Cuando nosotros empezamos a oír de la voluntad de Dios, hay un costo. El costo de no obedecer la voluntad de Dios, ¿sabes cuál es? El primer gran problema es de Jonás, no tuyo ni mío, Sí. es la decadencia espiritual. ¿Cómo sabemos que Jonás estaba en decadencia espiritual? Fíjate que hay una palabra que se repite varias veces en este libro, en este capítulo. Primero dice, descendió a Jope. Y luego cuando estaba en la nave dice, descendió o bajó a dormir a la parte de abajo del barco. Y sigue descendiendo. Y cuando dice, échenme ahí, otra vez otro descenso, echarlo al mar. Y lo traga el pez, otro descenso. Eso nos habla de decadencia. El viaje de Jonás es un viaje hacia abajo, un viaje de decadencia. Y cuando nosotros nos empezamos a apartar de la voluntad de Dios, es un viaje de decadencia espiritual. Sí. Y cuando nosotros En todo, empezamos ¿no? a En todos los aspectos. Muchas veces comentaba Iván hace rato, esto, qué tanto la desobediencia nos afecta a quiénes, ¿no? A quién afecta, a nuestra familia. Y no estamos, o no está el ambiente en la familia, sino va a estar y pelea, y eso es decadencia, ¿no? También. Así es. Una consecuencia o una evidencia de la decadencia espiritual es la insensibilidad. ¿Por qué no lees un pasaje, Angelito? Híjole. No, creo que no, ya me lo brinqué. No lo encuentro, ¿eh? No lo encuentro. No, primera de Timoteo 4, capítulo 4, versículo 2 dice lo siguiente. Esas enseñanzas llegan a través de mentirosos, quienes con sus palabras falsas engañan a la gente. Ellos no saben la diferencia entre el bien y el mal. Es como si su entendimiento hubiese sido quemado con hierro candente. Fíjate. Dice que hay unos mentirosos que engañan a la gente. Pero ¿sabes algo? Esos mentirosos un día fueron ¿qué? Parte del pueblo. De ahí salieron. Pero ¿qué cosa lo llevó a que su mente estuviera quemada como qué dice? Su entendimiento esté quemado como ¿con qué dice? Con hierro candente. Con hierro candente. ¿Qué cosa fue lo que provocó eso? Una decadencia espiritual. Sí. Y cuando nosotros empezamos a decaer espiritualmente, eso provoca insensibilidad. Somos insensibles. Jonás estaba siendo insensible. Durmiendo. Todos batallando, jalando cuerdas, sacando agua con un balde, llorando, gritando, clamando a un dios, a otro dios. Y Jonás, tirando la mercancía. Durmiendo, no sé, buscó un lugar tal vez donde no le cayera una caja encima, un lugar donde no le tocara agua, y él estaba durmiendo tranquilamente. El mundo cayéndose a su alrededor y él con su insensibilidad, ¿no? Indiferencia. Pues quién sabe de quién están hablando, Pues de Jonás, yo he hablado de Jonás. ¿Era indiferente a qué? A la necesidad. No le importaba. Total, sí. Yo voy para Tarsis, que se caiga lo que se caiga, yo tengo que ir a mi destino. Depresión, ¿por qué se echó a dormir? Pues así de sencillo, deprimido. O sea, estaba dispuesto hasta a morir, pues, ¿no? Y fíjate que ahorita que estábamos viendo la vida de Jonás hace un tiempo, me pasó lo mismo a mí. No, me invitaron a una iglesia, empecé a servir en el área de hospitales, incluso íbamos a los hospitales a llevar la palabra, orábamos por las personas, llevábamos un pan, café,
y veíamos la presencia de Dios que respaldaba, ¿no?, al equipo con el cual íbamos nosotros. Pero realmente yo en ese tiempo, por circunstancias que pasaron, yo me enfrié y empecé a alejarme, lo que pasó con Jonás, ¿no?, a endurecer mi corazón, a apartarme de la comunión con Dios, principalmente a dejar de orar, a dejar de leer, y quizás hasta puse la mirada en las personas, ¿no? Dios me había rescatado de un mundo de adicciones, y ya llevaba yo alrededor de 6 años sin consumir drogas, alcohol, nada. Y en este tiempo que me empecé a alejar de Dios, pues fácil, ahora sí que pasó ese tiempo y recaí en las drogas, ¿no? Y yo quiero que te imagines cómo fue ahora mi recaída. Fue mucho más dura, mucho más difícil, porque incluso yo ya me salía de mi casa en las madrugadas. Y qué difícil es cuando de repente te confronta una persona que quizás apenas va a conocer de la palabra y tú ya más o menos conoces, o la gente se identifica que tú ya vas a una iglesia. Yo en una ocasión me salí y como a las 3 de la mañana y abordé un taxi y le dije, oye, por favor, le digo, ¿me puedes llevar a un lugar donde venden droga? Y me llevó, pero en el transcurso del camino me dice este muchacho, oye, dice que no, tu tío es tal persona. Le dije, sí. Oye, sí, que no, tú eres Iván, ¿no? Y le digo, no, sí. Oye, dice, ¿y que no tú ya ibas a una iglesia? Y dice, pero ahora, ¿qué cosa andas haciendo? No, pues le digo, es que la verdad, le digo, pues recaí en las drogas. Pero eso pasa a consecuencia de que pierdes la comunión con Dios. Y la verdad, esa recaída fue muy difícil porque incluso yo ya estaba dispuesto a morir, pues, ¿no? Sí. Aun cuando ya conocías de la palabra de Dios, aun cuando yo en lo personal habíamos visto milagros de Dios en mi familia. Tengo 2 niñas hermosas que nacieron en una cobertura ya especial, pero el hecho de alejarte de Dios, el no obedecer, trae sus consecuencias, pues, ¿no? Podemos ver a Jonás que al irse a Tarsis, él paga su boleto, sí, ¿no? Y el hecho de pagar su boleto nos habla de muchas cosas, porque de un costo muy grande. De un costo que ahora tú tienes que pagar de tu bolsa y no traes la bendición de, sí, Dios, pues. Ahora, el regreso de Jonás fue mucho más difícil, ¿no? Y mi problema de las adicciones, el poder regresar ahora a una vida en Cristo, es mucho más difícil. Tienes que luchar nuevamente, es recuperar la confianza de mi esposa, el ver a mis hijos, el ver que ahora, por ejemplo, mi suegra está ahí como que al pendiente. Hay personas que te rodean y que realmente esperan, yo creo que mucho de ti. Sí. Que salgas de esa situación, pues, ¿no? Yo creo que principalmente a mí me llama mucho la atención que van en el barco y los marineros empiezan a botar su mercancía, ¿no? Sí. Y la verdad, cuando pasa una situación de estas, afectamos a nuestra familia, afectamos a nuestra esposa, a nuestros hijos, a las personas que nos rodean, pasamos a perjudicar por una falta de obediencia, principalmente porque nos desenfocamos, dejamos que la raíz de amargura que quizás tenemos en nosotros brote y va a ser pues para perdición. Sí, así es. Y es que aquí lo que podemos ver, por ejemplo, el ejemplo que pone Iván, o sea, cuando él confiesa, dice, yo soy, es por mi culpa, dice, porque yo vengo huyendo de la presencia de Jehová. Dice, sí, écheme al mar y ya con él se acaba. Los marineros no lo quisieron echar a la primera. Dice que empezaron a botar más cosas con tal de salvarlo, con tal de tratar de llevar el barco a tierra. Así es. No pudieron, dice, porque cuando nosotros nos embarcamos en nuestros deseos, cuando nosotros nos embarcamos en nuestra necedad, en nuestra insensibilidad, en nuestra desobediencia, hablamos de indiferencia porque no nos importa. No nos importan los demás. No nos importa nuestra esposa, no nos importan nuestros hijos. Tal vez si empezamos tal vez a tener una infidelidad, no nos importa lo que venga. Decimos, no importa, no pasa nada. Y te arriesgas a pagar el costo de esa decisión, ¿no? A tu esposa, a tus hijos, a tu trabajo, todo lo que tienes te arriesgas a perderlo, no importa, porque estás en tu decadencia espiritual, ¿no? Estás dormido espiritualmente. Exactamente como Jonás, sí, ¿no? Y como decía Iván, el camino de regreso es más difícil, porque Jonás se fue 4,000, ¿y cuántos tuvo que regresar? Otros 4,000, y luego los 900 que tenía que caminar, o tenía que llegar, o sea, era algo tan fuerte, ¿no? Quieres decir que en esto, de todos modos, o sea, aún apartándonos de Cristo, aún separándonos, la voluntad de Dios la tenemos que hacer.
Tenemos que regresar, ese es el deseo de ese Dios, es el deseo que de estemos Dios. en su voluntad. Y cuando tú quieres regresar, va a ser difícil, Así es. es complicado. Yo te lo puedo decir en mi vida. Dice la palabra del Señor, si nosotros vemos al final del capítulo número 1, el versículo 17 dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez. Dios no creó un pez para atrapar a Jonás. Dios no creó una tormenta. Dios preparó. Quiero decirte en esta tarde que Dios prepara todo para ti. Yo no sé qué cosa estás viviendo, yo no sé qué cosa has vivido, pero voy a decírtelo así, no te preocupes. Dios tiene preparado para ti y para mí, voy a decirlo así, la tormenta perfecta para cada uno. Así es. No con el fin de destruirte, porque Jonás no murió en el vientre del pez. Jonás no murió cuando se lanzó, lo lanzaron al mar, no se ahogó. Aunque su deseo era ese, ¿no? Aunque su deseo era ese, porque muchas veces cuando estamos lejos de la voluntad de Dios sí deseamos morir. Ya, dice, ¿no? Sí, yo te lo puedo decir en mi voz. Yo deseaba morirme, yo deseaba morirme, yo anhelaba morirme. A veces yo salía a trabajar y como no me atropella un carro, me muero, ¿no? Ya se acaba todo. Cuando me pasa esto y me muero y se acaba todo, ya no hayas paz, ya no hayas tranquilidad, ya no hayas seguridad. Estás mal y no sabes cómo regresar realmente. Cuando les dicen, a ver, cada quien ora a su Dios, Jonás no oró. ¿Sabes hasta cuándo ora? Hasta cuando está ¿dónde? Dentro Del pez, y no luego, sino hasta los 3 días y 3 noches, hasta entonces se acordó. Va a llegar el momento, ¿sabes qué? En que vamos a tocar fondo. Es en ese momento que Dios en su misericordia te va a tomar y te va a permitir que te acuerdes. Yo no sé si tú quieras llegar hasta ese punto, pero los que hemos pasado por ahí, gordito, tú cuando estuviste en esa tormenta perfecta para ti, ¿te acordaste de Dios? Sí. Johnny, Sí, podemos evitar, ¿no? Pero realmente no. pero a veces vamos caminando hacia allá. Hoy es el tiempo para regresar. Hoy es el tiempo para clamar al Señor. Hoy es el tiempo para recordar que Dios está ahí. Que Dios está ahí para ti y para mí. Y que te puede sacar de ahí. Cuando Jonás clama, dentro del pez, ¿qué pasó? Dice que el pez vino a la orilla ahí. Lo expulsó. Y de ahí dice, salió Jonás dispuesto a Predicar. A obedecer. Cuando salimos de ahí, ¿qué disposición teníamos? Sí. Obedecerlo. Yo cuando regresé al Señor dije, Señor, aquí estoy. Quiero. Con todo. Úsame. Tengo ese deseo. Igual Así tú es. cuando regresaste, ¿no? Igual tú, ¿no? Así es. ¿Listo? Sí. Es algo tan fuerte que cada uno de nosotros tenemos esta experiencia, ¿no? Y lo que nos gustaría transmitirte en esta hora es que yo no sé qué estás haciendo en casa. Yo no sé cómo estás viviendo con tu esposa, con tus hijos. Pero ¿sabes? A veces los que más sufren es nuestra familia. Y tú no te das cuenta, yo no me doy cuenta de lo que ellos están sacrificando. Dice que los marineros empezaron ellos mismos a arrojar más cosas para ayudar a quién, a que Jonás no se muriera. Porque ellos sabían cómo estaba la tormenta, que Jonás iba a ahogar. Sí. Empezaron a aventar los enseres, las cajas, todo lo que llevaban, toda su mercancía, estaban perdiendo. Y nuestra casa a veces se está perdiendo. Nuestra esposa se está malgastando, desgastando en nuestros pecados, en el pensar en qué va a pasar con nuestros hijos, en pensar qué va a pasar con nuestra economía, en pensar qué va a pasar con tu trabajo, si posiblemente lo vas a perder, en pensar qué va a pasar con el matrimonio, si te vas a seguir metiendo en esas cosas. Hay un destino tan fuerte, tan difícil de vivir, que ellos se están perdiendo. Y tú y yo durmiendo. Y tú y yo sin importarnos nada. Así es. Hoy es el tiempo de volver al Señor. Hay un pasaje, Paquito, ¿por qué no nos lo lees? Sí. En Colosenses 3, en el versículo 12 dice: dado que Dios
los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierra, compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Fíjate, ¿cuántas veces buscamos culpables? Es que tú, ay, que esos niños no se callan. No, es que esto pasa. Pero ¿qué dice aquí? Sean comprensivos con las faltas de otros. Tú y yo queremos que nuestra esposa nos entienda. Dices, oye, acabo de llegar de trabajar, estoy cansado. Hazlo tú. Oye, atiéndeme. ¿Tú no sabes? Si a lo mejor ese día empezó el periodo de tu esposa. Si está de mal humor. Si ya se cansó porque está atendiendo a los niños. Si a lo mejor tuvo un problema en casa. Si a lo mejor, no sé, su estado de ánimo no es el correcto. Pero a veces todo lo queremos hacer que todo gira a nuestro alrededor. Y aquí dice, vístanse de amor. Y aquí dice, sean comprensivos con las faltas de otros. Hoy es el tiempo de volver al Señor. Hoy es el tiempo de romper con toda insensibilidad, con toda decadencia, con toda indiferencia. Así es. Y empezar a tener empatía por nuestra esposa, primero por nuestra casa. Nuestra casa, más que nada, por ¿no? nuestros hijos, por nuestra esposa, por todos aquellos que nos rodean, ¿no? Yo creo que es el tiempo para acercarnos al Señor y dejar la decadencia. Hoy es el tiempo. A lo mejor no te gusta lo que te dice el Señor hoy. A lo mejor no te gusta el mensaje, ¿no? Como a Jonás. A lo mejor no te gusta el destinatario, ¿no? Porque a lo mejor hoy tuviste una pelea con tu esposa en la mañana, o con tus hijos si ya son grandes, ¿no? O con tu jefe en el trabajo. Pero Dios te dice, ¿sabes qué? Ve y perdónalo, ve y perdónala. Así es. Aunque te haya ofendido, aunque te haya lastimado, ve y perdónala. Porque esa es la ley de Cristo. Y por eso dice, únanse en amor. Porque eso trae armonía, porque eso trae paz. Yo quiero invitarte a que hagamos una oración y que le digamos al Señor, Señor, aquí está mi vida, yo te necesito. Yo necesito que tomes el control de mi corazón. He tratado de huir de tu presencia, he tratado de huir de lo que tú me llamas a hacer. Cierra tus ojos, Padre. En el nombre de Jesús hoy venimos delante de ti. Señor, yo soy Jonás, Padre. Yo reconozco que soy Jonás. Reconozco que muchas veces he tratado de huir de tu voluntad. He tratado de huir de tu presencia, Señor. Porque he querido hacer mi voluntad, porque he querido hacer mis deseos. Porque muchas veces tu palabra, Señor, no es lo que yo quiero. Tu palabra, Señor, no es lo que yo anhelo, no es lo que yo deseo, porque tú me llamas a perdonar, tú me llamas a amar, tú me llamas a bendecir, Señor. Pero mi corazón a veces es duro, Padre. Mi corazón a veces es duro y necio, Señor. Pero en el nombre de Jesús en este momento, Señor, te pedimos, Padre, por cada uno de los que estamos presentes en esta mesa, por cada uno de los que nos están viendo, Padre, para que tú obres en nuestra vida. Y Señor, si estamos metidos cada uno en nuestra tormenta, cada uno en ese mar angustioso, en ese mar de amargura, en ese mar de tristeza, en ese mar de depresión, en ese mar de problemas, te pedimos, Padre, que tomes el control de nuestra vida, Señor, y que como cada uno de nosotros, Señor, venga al arrepentimiento, que podamos clamar, Señor, aún estando, Señor, como Jonás en el vientre de pez, como sintiéndonos, Señor, en las garras de la muerte, que podamos clamar y decirte, Señor, perdónanos, perdónanos, ayúdanos a salir de ahí, Padre, en el nombre de Jesús. Oramos en este momento que tu presencia, Señor, esté obrando en nuestras vidas, Señor. Y si estamos yendo camino a Tarsis, yendo camino
caminos, Señor, alejarnos de tu voluntad. Te pedimos que nos ayudes a regresar, que nos ayudes a volver a tus caminos, que nos ayudes a volver, Señor, a tu voluntad, a tu cobertura, a tu voluntad, a tu amor, a tu gracia, Padre. En el precioso nombre de Cristo Jesús, Señor, te pedimos que seas tú obrando en nuestras vidas, Padre. Te damos muchas gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Pues, qué hermosa palabra. ¿Algo que quieras anexarle, Iván? Pues yo creo que el mensaje está claro y yo quisiera invitarte, cuando estés ahí en tu casa, solas, si tú detectas que por ti está ahorita el barco de tu familia moviéndose, yo creo que es tiempo que regreses a Dios y sabes que Él te va a perdonar porque Él está dispuesto a recibirte con los brazos abiertos. Así es. Johnny. No, pues ahora sí que es una palabra que realmente nos sigue tocando y pues es donde nos damos cuenta, ¿no? Que la palabra es clara. Es cuestión nada más de poner atención y reconciliarnos, ¿no? Y volver otra vez a tener esa comunión con Dios. Así es. Angelito. No, pues gracias a Dios por la palabra, ¿no? Seguimos aprendiendo y agradecido con Dios realmente. Pues cada uno de nosotros creo que estamos aprendiendo, como bien dice, la palabra es perfecta y es una espada de dos filos, la verdad. No quisiéramos o no queríamos tocarla, ¿no? Pero principalmente sabemos que todos tenemos un Jonás. Todos y nosotros principalmente tenemos un Jonás, fuimos un Jonás y si aún está todavía, es tiempo de reconciliarnos. Tenemos un Dios de primeras y segundas oportunidades y créelo, tenemos un Dios de amor. Así es que comparte el link y nos vemos la próxima semana aquí en La Legión, caminando entre valientes. Y recuerda que Entre Amigos es tu casa. Y aquí Dios te va a bendecir.